Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. Los valores del reino. Sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Es el Señor nos acompaña al caminar, con su ternura a nuestro lado siempre va. Si los peligros nos acechan por doquier, nuestro amigo Jesús nos salvará. Cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor, juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina del mundo, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Con la alegría de los hijos de Dios, venimos a celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida nueva, hermanos, de hijos. Los discípulos de Jesús, los cristianos, tenemos una ruta. La ruta se llama Jesús. La fuerza de Jesús es su palabra, es el camino que nos lleva a vivir con alegría, con amor, con sentido, que la vida tenga razón de ser cada día, con sus luces, con sus sombras, con la lluvia, con el sol. Jesús va marcando la ruta con el poder de su palabra. Nosotros, hermanos, hemos participado de esa vida nueva el día de nuestro bautismo. Nosotros tenemos esa alegría de ser el pueblo de Dios. Por eso es que el domingo es el día del Señor, es el día de la comunidad,
es el día de celebrar la fe. Dispongámonos a este encuentro con el Señor y los hermanos, dispongamos nuestra persona toda a celebrar estos misterios. Reconocemos con humildad nuestras debilidades y pecados y pedimos perdón. Tú que fuiste enviado para sanar los corazones contritos, Señor, ten piedad. Tú que eres la palabra viva de Dios, la palabra que nos salva, Cristo, ten piedad. Tú que nos invitas a vivir con alegría nuestra vida, con el horizonte de saber que nuestra meta eterna es el cielo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aun los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libre nuestras conciencias de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre. Y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán.
Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: Esta sí es carne de mis huesos, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa. Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiendo las manos. Palabra del Señor. El Señor Jesús viene enseñando, hermanos, a sus discípulos valores, principios. Viene presentando el camino, pues, de la ruta de Dios, Jesús, nuestro Mesías y Salvador. Dice el Evangelio de San Marcos, en el fragmento que escuchamos en este domingo, que en este caminar se le acercan a Jesús unos fariseos. No se nos olvide este grupo amante de la ley de Dios, muy observadores de los principios de las leyes de Dios, celosos, aunque tenían muchos límites en su manera de vivir. Este celo y este respeto a la ley de Dios tenían en primer lugar el gran valor de la ley, de la palabra de Dios.
Obviamente que tenían a veces a su conveniencia y tenían muchas cosas que se fijaba solamente en lo de encimita, como luego decimos entre nosotros, y ya lo fundamental lo tocaban poco o nada, o se lo cargaban a otros. Pero la parte interesante es que sí les preocupaba la ley de Dios. Dice pues San Marcos que se le acercaron unos fariseos y le preguntaron, pero no con buenas intenciones, para ponerlo a prueba, porque le van a preguntar a Jesús sobre un tema controvertido, entonces, como también ahora. Y precisamente el tema que le van a preguntar es sobre el asunto del divorcio. Pero vean, hermanos, cómo lo plantean. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Nuestro Señor remite, ¿qué dice la ley? Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Y nuestro Señor empieza pues a cambiar esta manera tan cómoda para los varones de entonces como los de ahora. Bueno, y a ver, ahora con tantos temas e ideas que hay, también para algunas mujeres, no cantamos mal las rancheras uno y otro, ¿verdad? Es un fenómeno humano, pues, es una situación particular la que se toca con el Señor. El Señor da una respuesta. Moisés permitió el divorcio debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero fíjense, hermanos, qué interesante nuestro Señor, su enseñanza. Desde el principio, al crearlos, Dios los creó hombre y mujer, es decir, igual dignidad. Porque hay que decir que en esto que establecía la ley y que está marcado en el libro del Deuteronomio, quien pedía el divorcio era el varón, y la razón era muy amplia por la cual se le podía repudiar en matrimonio a la mujer. La mujer era considerada, y muy abiertamente, como una propiedad del varón. Entonces, cuando el Señor dice, en el principio Dios los hizo hombre y mujer, pues nos está recordando que es la misma dignidad, el mismo valor, la misma responsabilidad, la gran complementariedad que se da entre el hombre y la mujer. Y después sale unas expresiones hermosas del Señor, de modo que ya no son dos, sino una sola carne, y da una sentencia que sigue siendo ruta y luz para nuestra iglesia también hasta hoy. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Después viene otro aspecto interesante dentro del pasaje que nos toca hoy. Dice que la gente le llevaba a Jesús los niños, ya lo comentamos o lo hemos visto, el valor que tenían los niños en el pueblo de Israel en el siglo I de nuestra era. Prácticamente no contaban, no eran importantes. Las personas empezaban a contar de los 12 años en adelante. Y entonces aquí viene otro detalle. Las personas quieren acercar a los niños a Jesús, pero ahora los discípulos, los que están más cerca de Jesús, se lo impiden. Y entonces nuestro Señor viene con otra enseñanza sobre el tema. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El niño, pues, que depende totalmente del Padre, el niño que tiene como valor, como ideal, todo aquello que significa aprender a caminar tomado de la mano del Padre, en la escucha de su palabra, de aprender todo de Él. El que acoge el reino de Dios tiene que aprender a vivir como hijo de Dios, poner en el centro
de su vida, esa palabra de Dios que nos orienta y le da sentido a la existencia. Queridos hermanos, es después el pasaje que nos regala hoy nuestra liturgia dominical. Hoy en este pasaje vemos esta enseñanza que nuestro Señor da entonces y sigue siendo válida para nosotros sobre temas sobre el matrimonio, el divorcio y la presencia y la alegría de los niños, entonces como ahora, en la familia y en la iglesia. El Señor Jesús, hermanos, en este tema, recuerden, como acabamos de escuchar y yo quise subrayar, lo que quieren es ponerle una prueba, porque la interpretación de eso que dice que Moisés les permitía que dieran un acta de divorcio y era suficiente, había en el siglo I de nuestra era, en los años 30, había dos escuelas, como se llaman, dos grupos de fariseos, de maestros de la ley, que interpretaban las leyes y decían cómo había que interpretarlas. Este tema de la separación, del libelo de repudio, de divorcio, dice en el libro del Deuteronomio, ahí por el capítulo 24, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada, fíjense, algo que le desagrada, le redactará un acta de repudio y se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. ¿Qué tal? Por eso es que nuestro Señor dice, cuidado, ¿qué pasó? La dignidad, Dios los creó con el mismo valor, la misma dignidad, y si permitió esta norma de Deuteronomio es por la dureza del corazón. ¿Qué es eso de dureza del corazón en el lenguaje bíblico? El lenguaje bíblico, este término dureza de corazón significa ese rechazo que se tiene a las enseñanzas que Dios nos da a su palabra, esa falta de disposición a aceptar las cosas como las propone la palabra de Dios, esa rebeldía a aceptar el plan de Dios. La dureza de corazón, mis intereses, mi gusto, yo lo entiendo a mi manera y todos esos detalles. Entonces, hermanos, fíjense qué interesante, porque en esta norma del Deuteronomio es, como les decía yo, que había grupos de fariseos, de doctores de la ley que interpretaban esta norma. Había una escuela, una corriente más estricta que la tenía la dirigía, estaba al frente de ella un maestro de la ley, Shammai, y decía, esto solamente se puede aplicar, esta norma, decía esta corriente, en caso de adulterio. Y luego había otro grupo de fariseos de otra escuela, como se le llama, estaba al frente de ella otro maestro, Gilel, más elásticos, decían, cualquier cosa que sea desagradable. ¿Van a creer ustedes que hasta por la comida mal hecha, puesto que era uno de las funciones entonces, vamos a entender bien también el contexto, hay que entender bien el contexto. Entonces la mujer, una de las funciones que tenía era la cocina, y si no funcionaba en la cocina, decía, pues es algo que está desagradable. Para el caso es que podía rechazarla. Cuando le preguntan a nuestro Señor, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Sin duda quieren ver él también por qué postura se va, a qué escuela quiere apoyar. ¿Sí entendemos el contexto? Si nuestro Señor va por una o por otra, para ver cómo, por dónde nos vamos y quién está más correcto. No se nos olvide que no era la comunidad, era el grupo de los fariseos. Y entre los fariseos había al menos dos corrientes a este tema. ¿Vamos bien?
Entonces, hermanos, aquí nuestro Señor, en su sabiduría, en esta capacidad maravillosa, al fin y al cabo, Hijo de Dios, nuestro enviado y Salvador, pone la postura fundamental. Vamos a las raíces, vamos al fundamento, vamos al punto de partida. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Y por eso es que dice, remite inmediatamente que al principio no era así. ¿El principio cuál? Pues el origen del hombre y la mujer, en el que el hombre y la mujer, los dos son creación detallada de Dios, que los hace iguales en valor, iguales en dignidad, con la misma calidad, con el mismo aprecio, con la misma responsabilidad. Solamente que el predominio que se fue dando en el pueblo de Dios, hermanos, sobre el varón, sobre la mujer, pues claro que sacaba muchas ventajas. Y la mujer entonces, y ahora en cierta forma, pues seguía siendo prácticamente propiedad, un objeto. Nuestro Señor dice, cuidado, es la misma dignidad de la persona. Fíjense lo profundo de este tema del Evangelio, queridos hermanos. No es el tema en sí del divorcio, es el punto. Es el valor de la persona en el proyecto de Dios. Es el valor de la persona, hombre y mujer, que no somos sino dos modos de la especie humana, dos géneros concretos de la especie humana que Dios pensó para vivir en comunidad, para aprender a socializar, para crecer como individuos y construir comunidad. El individuo que rompe su aislamiento para hacerse persona en la capacidad de comunión, en la capacidad de colaboración, en la capacidad de diálogo, en la capacidad de escucha, en la capacidad también de tolerancia y perdón. Entonces la persona es plenamente persona cuando es capaz de la relación. En el principio no era así, dice nuestro Señor. Y hoy escuchamos en la primera lectura del libro del Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer y que el varón, en el relato del Génesis, es el primero que es creado, no encuentra en todo lo que Dios había hecho ninguna ayuda semejante. Es decir, no se identificaba con nada. Es por eso que Dios crea a la mujer. La plenitud del varón será la mujer. Y la plenitud de la mujer será el varón. Aunque hoy con las ideologías de género piensen diferente. Es la complementariedad, hermanos, no solamente física, no solamente sexual, no solamente, hermanos, de pensamiento, es toda la complementariedad espiritual. Y cuando esa complementariedad se da en el encuentro, en el amor, y se hace compromiso, viene el matrimonio. Otra cosa es que a veces se improvisa, otra cosa es que a veces se compromete en un aspecto tan importante como el matrimonio sin haber analizado, sin haberse conocido tal vez suficientemente, tal vez por la inmadurez, tal vez por la emoción, tal vez a veces, hermanos, solamente en algún aspecto de la persona, que a final de cuentas queda pegado en el egoísmo de cada quien. Entonces parcializamos a la persona, parcializamos el compromiso. Sí, me comprometo, pero... Y entonces ya vamos viendo si por la edad, si por algún aspecto físico, por algún aspecto económico, si por algún aspecto de autocomplacencia. A veces parece que son como tarjetas de presentación. ¿Con quién andas tú? Uy, si te dijera. Y entonces empezamos con esas cosas, hermanos, que no se valora la persona total. Y entonces los compromisos a veces se adquieren y por eso
aunque es muy complejo saber qué provoca ruptura, pero ciertamente se da la ruptura cuando no se entrega totalmente la relación. En el plan de Dios, hermanos, es que el matrimonio es a final de cuentas el encuentro total de hombre y mujer que se hace compromiso. Y aunque uno se relaciona con tantas y tantas personas, llega el momento en que hay esa empatía maravillosa, en que se funden los ánimos, las palabras, la emoción, el espíritu, y surge el amor. Y ese amor que se hace compromiso en nuestra vida cristiana, ese amor humano se hace divino y se bendice en el sacramento del matrimonio. Es decir, signo sensible de la gracia de Dios en el amor de los esposos. Esa, hermanos, es la gran enseñanza, y esto fue lo que desconcertó a la gente de su tiempo de Jesús, que no se inclinó por una u otra interpretación, sino que nuestro Señor remite al origen. Es decir, dice, en el principio Dios quiso que la responsabilidad de los dos fuera el fundamento del matrimonio. La corresponsabilidad, no de uno y de otro, no el capricho de uno o de otro, o de otra, también puede ser, porque por cualquier motivo puedes repudiar y separar un compromiso hecho tan fundamental y maravilloso. Oye, pues si no es una cosa la otra parte, ni tú eres una cosa, eres persona. No es un objeto. Detrás de esto, hermanos, está el valor profundo de la persona en su integridad. Los seres humanos no somos cosas, somos personas, somos sentimientos, somos historia, somos inteligencia, somos voluntad, somos complementariedad. No es un juguete, ni el hombre ni la mujer es un juguete. Ya me cansé. Pues el niño se puede cansar de una sonaja o de un carrito, ¿no? Ya no lo quiere. Oye, pero tu esposa, tu esposo, ¿qué pasó? Es que cuando me casé no pensé que, pues ¿por qué no la conociste bien? Es que ya pasaron los años y esto. No, pues descubre lo bonito de cada etapa de la vida. El compromiso va creciendo, se va dando, se va entrando, y es que hay muchos silencios, pues provoquen el diálogo. Hay muchos elementos, hermanos, en que vamos dejando que las cosas sean así muy cómodas para todos, y se va perdiendo no solamente la alegría de vivir el amor en el matrimonio, sino se va perdiendo la alegría de vivir y de construir familia. Mira, rápidamente te digo, no por eso es que en nuestra comunidad católica buscamos en la pastoral familiar, desde las pláticas presacramentales, prematrimoniales, procurar todos los elementos que permitan tomar con mayor seriedad y responsabilidad este compromiso. Y después tenemos movimientos que acompañan permanentemente a los matrimonios. En México tenemos 60 años que existe el movimiento familiar cristiano, que se está cumpliendo hoy precisamente. ¿Y cuántos le han entrado a seguir este proceso del camino en esta experiencia que viven matrimonios para matrimonios? El movimiento familiar cristiano es de matrimonios, de esposos que han organizado experiencias para crecer con otros matrimonios en una experiencia de aprender a vivir como matrimonio y como familia. Bueno, digo el MFC porque está de aniversario, Movimiento Familiar Cristiano, pero hay otros muchos más, que si encuentros matrimoniales, que si hogares nuevos, que si hay una playa de hermanos que bendito sea Dios que el Espíritu Santo nos ofrece para acompañar a los matrimonios. El Papa Francisco nos acaba de regalar un documento maravilloso en Amor y Leticia para poder entender esta maravilla del matrimonio y la familia.
Porque, hermanos, es cosa seria. En nuestro fundador, no se te olvide que el asunto de matrimonio y esta enseñanza que tenemos no viene, como luego dicen, de los hombres. Eso es asunto de los hombres. No, esos son puntos de partida fundamentales del Evangelio. La dignidad, la alegría, el gozo del matrimonio. Desde luego que está hecho, el matrimonio se constituye y está hecho, se construye, se hace por personas, por seres humanos, débiles, frágiles. Precisamente por eso, como escuchamos en la segunda lectura, nuestro Señor Jesucristo viene a redimir a la persona para impulsar en nosotros su gracia que nos permita superar nuestros egoísmos, nuestras soberbias, nuestras comodidades y entrar en el proyecto de Dios. Así que, hermanos, ese es pues el planteamiento que hoy se nos da, la alegría del matrimonio, la alegría del encuentro con el Señor, la alegría de la dignidad de la mujer, la dignidad de la persona, el crecimiento que tenemos los seres humanos en el diálogo, en la comunicación, la alegría, hermanos, de ser nosotros responsables, porque a veces no se echa el compromiso del asunto matrimonial porque tenemos miedo al compromiso. Tenemos miedo a comprometer mi vida en un diálogo, en una relación, en una corresponsabilidad. Y si seguimos así, pues nuestra sociedad se seguirá deteriorando en algo tan fundamental como es la familia desde su base. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos anima a entender este punto de partida del valor del matrimonio mismo, que nadie tenga ventaja sobre otro, quitar esas actitudes machistas de entonces y también ahora, o actitudes feministas, todos los extremos son malos, que también no cantan mal las rancheras, como luego decimos. Igual dignidad, igual valor, igual presencia, igual hijos de Dios que se comprometen en ese asunto maravilloso del amor que nace de Dios. Esto que viene de Dios, hermanos, hace crecer a la persona en la compañía, en el encuentro, en la comunión y también la bendición de los hijos. También la bendición de los hijos como don de Dios, como fruto del amor humano, fruto del amor cristiano que hace crecer a los hijos de Dios y que son acogidos con amor. No para tener todos los que quieras, sino aquellos que puedes amar, educar, acompañar, formar integralmente. Entonces, hermanos, hoy se nos invita pues a que este compromiso, este regalo maravilloso del amor que se hace compromiso en el matrimonio pueda crecer, pueda florecer y que nos animemos, hermanos, con todos los límites y dificultades que ciertamente que hay, a superarlos con la gracia de Dios para poder seguir viviendo el fundamento del punto de partida de la voluntad de Dios. El Papa Francisco, a mí me llama mucho la atención unas expresiones que usan las catequesis y nos anima. Ahora en el Encuentro Mundial de Familias, hasta un grupo sacó un canto muy bonito en que dice: si en las familias, si en los matrimonios, las palabras claves fueran siempre gracias, por favor, perdóname, tendríamos mejores matrimonios y mejores familias. Gracias por tu trabajo, por tu comprensión, por tu cariño, por tu fidelidad, por tu paciencia. Gracias porque vas inventando nuevas recetas para hacer esos frijolitos tan sabrosos, para expresar a los hijos que los quieres. Gracias porque te esfuerzas por la educación de tus hijos, por su catequesis. A veces, hermanos, las cosas no son por obligación. Por favor, pásame esto. Por favor, ayúdame. Por favor, quisiera que me tendieras la mano. Y cuando tenemos la falla, que a veces se hace silencio, distancia
y a veces hasta ruptura, hay que aplicar esa palabra mágica: perdóname, perdón, lo reconozco, ayúdame a salir adelante, gracias, por favor, perdón. Y en ese mismo sentido, hermanos, que se vive en la familia, la sociedad va a tener otro sentido, otro modo de relacionarnos. O sea, el proyecto de Dios está ahí y Jesús nos lo recuerda, en saber acoger la vida, en cuidar a las nuevas generaciones. Y aunque los discípulos de Jesús no entendían esto del cuidar, valorar el acercamiento de los niños a los valores de Dios desde pequeños, aun cuando sociológicamente en aquella época no contaban, el Señor Jesús dice: la vida es un don de Dios y hay que atender a las nuevas generaciones. Hay que cuidar a los niños, ayudarlos a crecer sanamente, a crecer integralmente en todo lo humano, pero también en lo espiritual. Por eso pidió que se acercaran y los bendecía. Hermanos, que el Señor nos ayude pues a vivir estos valores, esos principios de nuestra iglesia. Y quien haya tenido el dolor, la situación difícil y dolorosa de la separación, del divorcio y esas situaciones, ánimo, estás en tu iglesia. Eso no impide que seas hijo de Dios. Ánimo, vamos a tratar de reestructurar esa parte que ha sido lastimada, creciendo, acercándote a tu comunidad, buscando esa ruta en la que el Señor nos va poniendo y tratar de vivir lo más plenamente que podamos en crecimiento constante en la dignidad de los hijos de Dios. Que así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, con la confianza que nos da nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado, presentemos a nuestro Padre Dios nuestra oración y digamos, llenos de confianza: Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco y por los obispos, que el Espíritu de Dios los ilumine para el bien de todo el pueblo santo de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, que se esfuercen sinceramente por alcanzar para todos la paz, el desarrollo, el progreso y la libertad religiosa, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra patria y las naciones que sufren a causa de la violencia, que se alejen de sus pueblos la crueldad, la destrucción y las lágrimas, oremos. Padre, escúchanos. Por los niños que tienen que trabajar y no pueden jugar ni educarse como merecen, que sean liberados de esta situación dolorosa y puedan ser felices, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros y nuestras familias, que el recuerdo de Nuestra Señora del Rosario nos permita experimentar la protección de María y crezcamos en la fe, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, las oraciones que te presentamos. Ponemos en tu mano los casados, nuestro matrimonio, y todos ponemos en tus manos nuestras familias. Ayúdanos a vivir en igual dignidad, diálogo, amor, comunión, escucha, y cuando sea necesario también el perdón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Nuestras vidas al Señor, no hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, Él ahora nos da su vida eterna.
Señor, por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea, Señor, por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea, Señor, por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolvió aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana, Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo para celebrar el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos, hermanos, a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Señor, y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Oremos.
Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestial, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento un momento, hermanos. Seguimos motivándoles en el mes del Rosario a orar en familia, a modo personal, suplicando la intercesión de María Santísima. Sugerimos algunos motivos, algunas necesidades sobre la vida, sobre la paz en nuestro México, de manera especial por nuestros pueblos y también por la estabilidad en la patria. Entonces, sigamos en oración con el rezo del Santo Rosario, de manera especial y acentuada en lo que resta el mes de octubre. Pasado mañana, aquí en Catedral a las 12 del día, el Padre Herminio Zárate, miembro de nuestro presbiterio, celebrará sus bodas de plata, 25 años de sacerdocio. Están invitados, sobre todo quienes le conocen. Él es párroco actualmente del Sagrado Corazón de Jesús en Loma Grande. Como fue ordenado aquí en la catedral, él mismo tiene el deseo de dar gracias a Dios por estos 25 años. Aquí, pasado mañana, 9 de octubre, el Padre Herminio Zárate. Queremos motivarles también para que estemos muy listos. Si ustedes vieron la noticia, el Senado de la República presentó por medio del PRD una iniciativa para legalizar ideología de género, eutanasia y aborto libre hasta las 12 semanas de embarazo. Nosotros como cristianos, también como ciudadanos, tenemos el derecho de hacer valer nuestros principios que nos sostienen, y ellos fueron elegidos por el pueblo para que nos representen. Muy atentos cuando estas propuestas van tomando camino, y nosotros también tenemos que manifestarnos siempre con claridad, por vía pacífica, pero buscando que realmente representen al pueblo de México. El próximo sábado, que es Dios mediante, será 13 de octubre, nuestro obispo cumple años. Entonces le damos un fuerte aplauso por adelantado. También le encomendamos a ustedes como pueblo cristiano orar por nuestro pastor a la cabeza, para que el Señor los siga iluminando y así nos siga ayudando a conducir a este pueblo, a esta diócesis que el Señor ha puesto en sus manos. Les invito a ponerse de pie para recibir la bendición. Hay periódico Buena Noticia, muy recomendable para conocer la vida pastoral de nuestro pueblo de México como país y también como diócesis. Gracias a quienes nos colaboran con la despensa para hacerla llegar a nuestros hermanos más necesitados todavía. Así que hay que leer el periódico, a ver qué es lo que ahora les pusieron para la reflexión. Y la importancia de tener un plan de trabajo organizado, hermanos, es lo que estamos buscando ahora para nuestro país como episcopado y desde luego para nuestra diócesis en el plan diocesano de pastoral. Léanlo, por favor. Yo me quedo aquí con la misa de ustedes siempre y veo que vienen algunos matrimonios juntos de diferentes edades. No sé si ahora habrán venido esposo y esposa a esta misa. Levanten la mano los que así son, esposo y esposa. No la bajen. ¿Se dan cuenta que sí se puede vivir el matrimonio como Dios manda? ¿Sí nos damos cuenta que la gracia de Dios no es en vano? ¿Sí nos damos cuenta que hay dificultades, a veces momentos difíciles, momentos así medios desérticos, ¿no? Pero Dios nos ha sostenido, ¿sí o no?
Un aplauso. Y los que todavía no reciben el sacramento, ya apúrense, ándele, vamos a aprovechar la gracia de Dios. Le pedimos a la Virgen María y a nuestro santo patrono San Miguel que nos libre de las acechanzas del enemigo, que es Satanás, de división en la familia, división, hermanos, entre nosotros con Dios, que nos libre de las acechanzas de darle un código de ley al asesinato, por más eufemismos que quiera presentar la misma legislación. Formalizar el asesinato desde las leyes es de las cosas más absurdas que le puede pasar a una sociedad. Así que esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. En tanto, le pedimos a Dios que cuidemos nosotros la vida, la protejamos desde su concepción hasta la muerte natural en los valores que nos da nuestra vida cristiana. Y que María y San Miguel aleje de nosotros las acechanzas de Satanás. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a los que colaboran con su ofrenda en el primer domingo, que la divina providencia los siga bendiciendo. La divina providencia se extiende a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba.
Internet es un don de Dios, pero también es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos, han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Digamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Los valores del reino de Dios son justicia, paz, verdad, amor y vida. Con tu forma de vivir, ¿crees que pones en práctica estos valores? Pastoral Social, Diócesis de Orizaba. For the first time in history, the Pope opens his doors to address the questions and issues we face together as a leader whose faith inspires the world. I have the distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Buonasera. From award-winning director Wim Wenders. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Smiling here in the studio at the looks of this car. We are used to the big American limousines, and this is a Mr. Bean car by comparison, and yet it's going to take him around town.
En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. In a divided world, Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo, porque nos hacen crecer. one leader has a mission Non è debolezza lo tenerezza, è fortezza. to bring us together. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Pidamos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad.